El círculo de los bigotes blancos. Me mudé a ese vecindario buscando tranquilidad. Después de varios problemas en mi antigua Michicolonia, pensé que un lugar más pequeño, con calles empedradas y vecinos ancianos, sería el sitio ideal para empezar de nuevo. Al principio todo parecía perfecto, la renta era baja, los michis eran amables, y casi todos los que veía eran mayores, con bigotes largos y canosos que les daban un aire sabio. Sin embargo, pronto noté algo extraño. Cada noche, casi a la misma hora, los michis ancianos desaparecían de las calles. Al principio pensé que se metían a dormir temprano, pero un par de veces, al asomarme por la ventana, vi cómo salían en silencio, uno por uno, siempre hacia el mismo callejón al final de la cuadra. Nunca llevaban lámparas ni hacían ruido. Solo se deslizaban, como si obedecieran a una rutina de la que no podían escapar. La curiosidad me ganó, así que una noche decidí seguirlos. Caminé con sigilo, cuidando que mis pasos no resonaran contra el pavimento. Cuando me acerqué al callejón, escuché un murmullo. No eran conversaciones normales, parecían rezos, repetidos en voz baja y pausada. Me escondí detrás de unos botes de basura y miré. Allí estaban, una docena de michis ancianos, todos sentados en círculo. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus bigotes, iluminados por la luz tenue de una farola, parecían moverse al compás de sus rezos. En el centro había algo envuelto en trapos viejos, colocado sobre un pedazo de cartón. De pronto, uno de ellos se inclinó hacia el centro, destapó un poco los trapos y comenzó a lamer lo que había debajo. Al terminar, otro ocupó su lugar, y así, uno por uno, todos repetían el mismo acto. No logré ver qué era exactamente lo que lamían, pero la devoción en sus rostros me dejó inquieto. Había algo casi hipnótico en la manera en que cerraban los ojos y dejaban que sus bigotes rozaran el objeto. Pensé que era algún tipo de tradición o costumbre extraña del barrio, hasta que empezaron a desaparecer jóvenes. Primero fue Michamián, un gato juguetón de apenas un año que vivía 2 casas más allá. Su familia puso carteles, preguntaron en todos lados, pero nadie supo nada. Luego fue Michadeo, que trabajaba de repartidor nocturno. Una noche salió y nunca volvió. En cuestión de semanas, 4 michis jóvenes se desvanecieron sin explicación. La policía felina investigó, pero no encontró pistas. Muchos comenzaron a decir que se habían ido por voluntad propia, que quizá buscaban suerte en otro lado. Yo no podía creerlo, los conocía, eran buenos, y no tenían motivos para marcharse sin despedirse. Una noche me armé de valor y regresé al callejón. Esta vez me acerqué más, casi en silencio absoluto. Desde mi escondite, logré ver cómo uno de los michi ancianos, con patas temblorosas, levantaba por completo los trapos. Lo que apareció me heló los bigotes. Era una calavera de gato, amarillenta y pulida, como si hubiera sido limpiada con esmero. Los michi ancianos la colocaban en el centro y, uno por uno, la lamían con una devoción enfermiza. Mientras lo hacían, sus voces recitaban palabras que no entendía, pero que se sentían viejas, muy viejas. El aire se volvió pesado, y lo juro, por un momento me pareció que los huecos de los ojos de la calavera brillaban con un resplandor débil. Me alejé en silencio, con el corazón desbocado. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente pregunté discretamente a un michi de confianza sobre esas reuniones, pero apenas mencioné el callejón y la calavera, se puso pálido. Me pidió que no volviera a hablar de eso, que fingiera no haber visto nada. Ellos creen, me susurró, que cada joven que desaparece da fuerza a la calavera. Dicen que así el círculo vivirá siempre, mientras los bigotes blancos recen y laman. Me quedé helado. Intenté no darle vueltas, pero desde entonces no puedo dejar de escuchar sus rezos cuando cae la noche. Aunque cierre ventanas y puertas, las palabras se filtran, como si fueran susurros que recorren las paredes. No sé si lo que vi fue real o una alucinación del miedo, pero desde esa noche sueño con la michi calavera. La veo abrir los ojos, y dentro de ellos se reflejan rostros jóvenes, michis que conozco, llamándome en silencio.
Si te están gustando los Michi relatos de terror gatuno y quieres seguir acompañando a nuestros Michis en sus aventuras oscuras, no olvides Michi suscribirte al canal y activar la campanita. Cada noche trae un nuevo misterio, y solo los Michis elegidos conocerán lo que se esconde en la oscuridad. El pacto del maíz negro. Nunca fui de los Michis que se asustan con historias del pueblo, pero lo que viví en Michicampo me hizo cambiar de opinión para siempre. Todo comenzó cuando llegué a ayudar a mi Michitío en la cosecha de verano. Él siempre decía que los campos eran generosos, que el maíz de allí crecía más dulce y grande que en cualquier otro lugar. Sin embargo, esa temporada algo se sentía distinto, el aire estaba más pesado y los vecinos hablaban en susurros sobre desapariciones que ocurrían cada cosecha. Al principio no quise creerlo. Pensé que eran rumores para asustar a los forasteros, cuentos para mantener la tradición de misterio que tanto les gustaba a los Michis mayores. Pero cuando desapareció Michi Tobías, un gatito que siempre ayudaba con la recolección, empecé a preocuparme. Nadie supo decirnos qué había pasado, y su familia estaba devastada. Poco después, otros jóvenes se esfumaron también. La Michi policía local parecía resignada, y los vecinos lo atribuían a mala suerte de la cosecha. Mi curiosidad me pudo más que el miedo. Decidí investigar por mi cuenta. Una noche, cuando el campo estaba en silencio, caminé entre las mazorcas, siguiendo un rastro apenas perceptible. La luna apenas iluminaba los surcos, y cada sombra parecía moverse. Llegué a un claro donde el maíz se abría como un pequeño laberinto. Allí escuché susurros, cánticos bajos, un murmullo que no parecía gatuno, sino algo extraño y antiguo. Me escondí detrás de un montón de mazorcas secas y vi algo que me heló los bigotes. Varios Michis, ancianos y jóvenes, se arrodillaban ante un altar improvisado, hecho de piedras y hojas secas. Entre ellos había mazorcas negras, completamente distintas al resto del maíz. Sus cáscaras parecían absorber la luz de la luna, y de alguna manera, el aroma que desprendían era hipnótico. Uno de los Michis, con un pelaje gris lleno de cicatrices, levantó una de esas mazorcas negras y empezó a murmurar palabras que no entendía. Los demás respondían al unísono, inclinando la cabeza y colocando sus patas sobre el suelo, como si tocaran algo invisible. La atmósfera estaba cargada, pesada, y sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. Intenté retroceder, pero mis patas se atoraron entre las raíces y crujieron. En ese instante, todos los Michis levantaron la cabeza y me miraron. Sus ojos brillaban con un color extraño, casi dorado, y por un segundo sentí que el aire mismo me empujaba hacia adelante, hacia el altar. Fue entonces cuando comprendí lo que ocurría. Esas mazorcas negras eran el centro de un pacto, un ritual que los felinos del pueblo mantenían desde hace generaciones. El líder del grupo levantó la mazorca más alta, y de algún modo, sentí que su energía recorría todo el campo. Una voz grave resonó en mi mente: el maíz da vida, pero exige su tributo. Comprendí entonces que los jóvenes desaparecidos no se habían ido por casualidad. Eran ofrendas, seleccionadas por el ritual de cada cosecha, entregados al dios felino escondido entre las mazorcas negras. El miedo me paralizó, pero una mezcla de instinto y desesperación me hizo retroceder con cuidado. Cada paso debía ser silencioso, cada respiración contenida. Logré salir del claro sin ser visto, aunque sentí que algo me seguía, una sombra que parecía deslizarse entre los surcos, como si quisiera arrastrarme de vuelta al ritual. Llegué a la cabaña de mi Michitío temblando. Le conté lo que había visto, pero me pidió que no dijera nada. Si hablas, serás el siguiente elegido, me advirtió con ojos serios y temblorosos. Su mirada me hizo entender que esto no era solo un cuento del pueblo. Era una tradición que aterrorizaba a todos, y aquellos que intentaban desafiarla podían desaparecer igual que los demás. Y aunque intento concentrarme en mi trabajo, sé que el pacto sigue vigente. Los Michis del pueblo cumplen con su deber, y yo solo puedo mantenerme fuera, vigilando desde lejos, temiendo que un día la sombra del maíz me reclame también a mí.
Los cantos de la Michiescoba. Me llamo Michi Bastián, y hasta hace poco pensaba que la universidad era un lugar aburrido, lleno de tareas, exámenes y desvelos. Pero eso fue antes de escuchar por primera vez aquellos cantos. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando me quedé estudiando más tarde de lo normal en mi universidad, la Universidad Misional de Estudios Avanzados. El campus estaba casi vacío, y el eco de mis pasos resonaba en los pasillos. Fue entonces cuando escuché algo imposible de ignorar, un murmullo rítmico, como un rezo repetido una y otra vez. Provenía del Salón 13, clausurado desde hacía años. Sentí como se me erizaban los bigotes. Me acerqué con cautela, intentando escuchar mejor. Eran voces felinas, jóvenes, que repetían palabras que no entendía. Me asomé por la rendija de la puerta, pero no vi nada, solo oscuridad. Aún así, el murmullo estaba ahí. Me alejé corriendo, fingiendo que no había pasado nada. Pero esa noche no pude dormir. La curiosidad me carcomía. Los días siguientes traté de averiguar si otros michialumnos habían notado algo extraño. Solo Michodrigo, mi mejor amigo, me escuchó, pero se rió de mí. Seguro eran tus tripas gruñendo, Sebas, dijo, entre carcajadas. Pero yo sabía lo que había escuchado. Un detalle me llamó la atención: cada jueves por la noche, justo después de clases, algunos compañeros desaparecían del campus. Entre ellos estaba Micha Aurora, una gatita callada que siempre se sentaba en la última fila. La veía tomar sus cosas, mirar hacia todos lados y salir con prisa. Una vez me armé de valor y la seguí, pero logró perderme entre los pasillos. Decidí esperar el siguiente jueves. Fingí quedarme estudiando y, cuando Micha Aurora salió de clases, la seguí sin hacer ruido. Para mi sorpresa, no se dirigió a la salida principal, sino hacia el camino que llevaba al bosque detrás de la universidad. El aire estaba frío y la luna iluminaba apenas el sendero. Micha Aurora se internó cada vez más, y pronto distinguí luces intermitentes entre los árboles. Me escondí tras un tronco y lo vi: un grupo de michialumnos reunidos alrededor de una escoba vieja clavada en la tierra. A su alrededor, velas encendidas formaban un círculo perfecto. Los gatitos cantaban en un idioma extraño, una melodía hipnótica que me heló los bigotes. La escoba no era cualquier escoba. Estaba desgastada, con las cerdas ennegrecidas, como si hubiera sido quemada. Aún así, se erguía firme, como un estandarte. De pronto, una voz más fuerte que las demás sobresalió. Era Michadia, una michialumna mayor, a quien yo había visto dar discursos en la universidad. Ella parecía liderar la ceremonia, guiando los cantos con los ojos cerrados y las patas alzadas hacia el cielo. Me quedé paralizado. ¿Qué era aquello? ¿Un juego, una broma universitaria? ¿O algo más? Entonces, Micha Aurora giró la cabeza. Sus ojos se cruzaron con los míos, aunque yo estaba escondido. Sentí que me había descubierto. Sin pensarlo, corrí de regreso al campus, con las velas y los cantos persiguiéndome en la memoria. Al día siguiente, Micha Aurora se me acercó por primera vez. «Te vi anoche», me susurró, sin preámbulos. Traté de negarlo, pero ella solo sonrió. «No tengas miedo. Si quieres entender lo que escuchaste, ven esta noche. Te mostraremos». Su tono era tranquilo, casi dulce, pero detrás había algo inquietante, como una promesa peligrosa. La curiosidad pudo más que el miedo. Esa noche regresé al bosque. El grupo ya estaba reunido, y Michadia me miró como si me hubiera estado esperando. «Bienvenido, Miche Bastián», dijo con voz grave. «La Michiescoba te ha llamado». Me invitaron a entrar al círculo. El suelo estaba cubierto de símbolos hechos con tiza, y al acercarme sentí una vibración extraña bajo mis patas, como si la tierra palpitara. Los cánticos comenzaron de nuevo. Esta vez pude escuchar con más claridad: invocaban a algo encerrado, algo antiguo que dormía bajo las raíces del bosque. La escoba, según explicaron, era un sello que mantenía esa fuerza contenida. Su misión era alimentarla con energía para que,
llegado el momento, pudiera despertar. El aire se volvió denso, y las velas parpadearon con violencia. Tuve la sensación de que unas garras invisibles arañaban desde el subsuelo. Quise salir corriendo, pero todos los michis del círculo me observaban, como si esperaran que cantara también. Micha Aurora se acercó y me susurró al oído. No puedes irte, Miche Bastián. Ahora ya formas parte. Y entendí, demasiado tarde, que los cantos no eran solo un ritual, eran una cadena invisible que me ataba al grupo. Aunque huyera, algo de mí quedaría allí, junto a esa escoba maldita, esperando la noche en que finalmente despertara lo que estaba enterrado. El culto de las 7 vidas. Me llamo Mich Adrián, y esto que voy a contarles ocurrió hace un par de años, cuando trabajaba como repartidor nocturno en Michiets. Pasaba la mayor parte de mis noches recorriendo calles solitarias, entregando pedidos a michis desvelados, sin pensar que esa rutina me llevaría a conocer algo que aún me persigue en sueños. Una madrugada, mientras esperaba un pedido afuera de un edificio viejo, un michi se me acercó. Era delgado, con los ojos brillantes y un tono extraño en la voz. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con tus vidas pasadas? Me dijo, sin presentarse. Me reí nervioso, creyendo que estaba bromeando, pero él insistió. Todos los gatitos tenemos 7 vidas. Algunas se pierden, otras duermen, pero hay quienes sabemos cómo recuperarlas. Me dejó una tarjeta arrugada con un símbolo extraño, un gato erguido, con una corona sobre la cabeza. Abajo decía, el círculo de las 7 vidas te espera. Medianoche, en el callejón de las piedras. No sé qué me pasó esa noche, pero la idea me atrapó. Yo había perdido a mi Michi hermano en un accidente meses antes, y pensar que existía una manera de traer de vuelta lo perdido me llenó de esperanza. Así que, después de terminar mis entregas, fui al callejón. Allí me encontré con otros michis, todos con miradas intensas, como si buscaran algo que no podían obtener en otro lugar. Nos guiaron hacia un sótano húmedo, iluminado por velas. En el centro había una estatua de un gato antiguo de piedra, con las patas cruzadas y un semblante imponente. Estaba cubierta de ofrendas, juguetes viejos, tazones de leche seca, pequeños huesos y mechones de pelo. Un michi mayor, al que llamaban Maestro Michuriel, nos habló con solemnidad. El miau antiguo custodia nuestras 7 vidas. Cada uno de ustedes puede recuperarlas, pero todo tiene un precio. Nos pidió inclinarnos frente a la estatua y repetir un rezo. Mientras lo hacía, sentí un calor extraño recorrer mi cuerpo, como si algo se despertara dentro de mí. Juraría que vi los ojos de la estatua brillar. Volví al lugar varias noches después, atraído por la promesa. En cada reunión pedían algo nuevo, primero velas, luego comida, después pequeños objetos con valor sentimental. Pero pronto las exigencias se volvieron más oscuras. Una noche nos ordenaron llevar un ratoncito vivo. Otra, un pájaro. Y después, un michi callejero. Ahí fue cuando empecé a dudar. Yo quería recuperar lo perdido, pero no a ese precio. Sin embargo, algunos compañeros lo hicieron sin titubear. Veía en sus ojos una obsesión ciega, como si de verdad creyeran que estaban ganando vidas adicionales. La última noche a la que asistí, el maestro Michuriel anunció que el verdadero sacrificio había llegado. El miau antiguo exige un precio muy grande a quienes dudan, dijo, mirándome directamente. Los demás voltearon hacia mí, y entendí que había sido marcado desde el principio. En ese momento, sentí un terror indescriptible. Corrí hacia la salida mientras los cánticos se elevaban, y juraría que la estatua abrió la boca en un gruñido silencioso. Apenas logré escapar. Desde esa noche, dejé de trabajar como repartidor nocturno. Pero nunca volví a ser el mismo. En mis sueños, siempre aparece la estatua del gato antiguo, con esos ojos brillando en la oscuridad. A veces despierto con la sensación de que me falta el aire, como si algo invisible se posara sobre mi pecho, reclamando una deuda que dejé pendiente.
No sé si de verdad existen las 7 vidas que dicen, pero si algún día alguien les ofrece recuperarlas, aléjense. Yo lo intenté y todavía siento que alguna de mis vidas quedó atrapada allí, en ese sótano, inclinado frente a esa estatua que nunca deja de observar. El rezo de las cloacas. Yo trabajo en el Michímetro, en mantenimiento nocturno. Es un empleo duro, pero necesario, revisar tuberías, reparar fugas, y a veces entrar a las cloacas para verificar que el drenaje no cause problemas en las estaciones. La mayoría de los michis me dicen que tengo suerte porque en la noche hay menos supervisión y más tranquilidad. Yo pensaba lo mismo, hasta que descubrí que no estábamos tan solos como creíamos. Todo comenzó una madrugada de martes. Estaba revisando unas compuertas de drenaje en la estación Michipino Suárez cuando escuché algo extraño, un murmullo bajo, como un canto repetitivo. Al principio pensé que era el eco de algún vagabundo que se había colado en las alcantarillas, pero la cadencia era demasiado uniforme, demasiado coral para ser casualidad. Me incliné hacia una rejilla y presté atención. Eran rezos. Decenas de voces susurraban palabras que no entendía, arrastrando las sílabas como si fueran olas golpeando la piedra. La curiosidad pudo más que el miedo, así que bajé con mi linterna y avancé por los túneles húmedos. El aire estaba denso, cargado de humedad y de un olor rancio que me hizo fruncir los bigotes. Con cada paso, el murmullo se hacía más claro. Eran voces de michis, sin duda, pero había algo en ellas, como si repitieran frases que no les pertenecían. Doblé en un pasillo angosto y la vi, una docena de figuras encapuchadas, todas agachadas frente a un canal de agua turbia. Habían colocado velas flotantes que apenas iluminaban la superficie, creando reflejos temblorosos en las paredes. Y allí estaban, inclinados, recitando en coro, mientras el agua se movía de una forma que no parecía natural. Me agaché tras unas tuberías oxidadas y observé. Lo que más me heló los bigotes fue notar que ninguno de ellos se atrevía a mirar hacia arriba o hacia los lados. Toda su atención estaba puesta en el agua, como si aguardaran una respuesta. Y la respuesta llegó. El líquido oscuro empezó a agitarse con fuerza, levantando pequeñas olas que chocaban contra las piedras. Una sombra emergió bajo la superficie, alargada, imposible de definir. No era un pez ni un reptil. ¿Era algo más? Pude ver cómo los michis inclinaban la cabeza aún más, rozando casi el suelo, mientras la sombra serpenteaba bajo ellos. Uno de los encapuchados habló en voz alta, y lo que ocurrió después me costó aceptarlo. La criatura contestó. No con palabras que pudiera entender, sino con un gorgoteo grave, profundo, que resonó en las paredes como un tambor. Era como si el agua misma hablara. Yo estaba petrificado, temiendo que alguien me descubriera. Pero mi linterna empezó a parpadear. Apenas un destello, pero suficiente para delatarme. Varios encapuchados levantaron la cabeza de golpe. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si no fueran del todo suyos. Uno de ellos señaló hacia donde yo estaba y murmuró algo que provocó que los demás se callaran. El silencio fue peor que los rezos. La sombra en el agua se agitó, y el canal lanzó un chorro de líquido que golpeó las paredes cerca de mí. Me empapé y retrocedí, aterrado. Sentí que algo rozaba mi pata trasera, como si una cola o un tentáculo hubiera salido del agua para alcanzarme. No esperé más. Corrí por el túnel con todas mis fuerzas, sin mirar atrás. El eco de los rezos volvió a sonar, esta vez más rápido, más fuerte, como si hubieran cambiado el ritmo para llamar a la criatura. Yo solo quería escapar. Cuando por fin subí a la superficie, jadeando y con las patas embarradas, me encontré solo en la estación. Era como si nada hubiera pasado. Mis compañeros de turno me vieron pálido y empapado, pero preferí inventar que una tubería había reventado. Nadie me preguntó más. He pensado en renunciar, pero el trabajo es lo único que me mantiene a flote. Y aunque intente ignorarlo,
Hay algo que me atormenta más que los rezos en sí. En ocasiones, cuando miro el agua que corre por las alcantarillas, me parece ver esos ojos brillando bajo la superficie. Yo sé que no rezaban al cielo. Rezaban a algo enterrado en lo profundo, algo que nunca debería haber escuchado nuestra voz. La iglesia del Miau Supremo. Siempre fui un Michi desconfiado, pero debo reconocer que lo que ocurrió en mi barrio me sorprendió a todos los niveles. Jamás pensé que tantos vecinos, amigos e incluso familiares caerían en lo que, con el tiempo, entendí que no era otra cosa que una michisecta disfrazada de buena voluntad. Lo cuento porque todavía me estremece recordarlo, y porque temo que lo que empezó en nuestra colonia no haya terminado del todo. Todo comenzó con la llegada de un grupo que se hacía llamar la Iglesia del Miau Supremo. Se presentaban como un movimiento espiritual enfocado en ayudar a los más necesitados, gatitos enfermos, huérfanos, michis sin hogar. Organizaban colectas, repartían comida y daban charlas gratuitas sobre unión, paz y esperanza. Era difícil sospechar de ellos, porque sus acciones parecían genuinamente nobles. Yo mismo asistí a una de sus reuniones por simple curiosidad. Se llevaban a cabo en una bodega adaptada como templo, decorada con telas blancas y velas aromáticas que llenaban el aire de un olor dulce, casi embriagador. Al frente, en un pequeño altar, se encontraba la figura de un gato dorado con los ojos cerrados y las patas juntas, en actitud de meditación. Decían que representaba al Miau Supremo, la energía pura que nos conectaba a todos los felinos. Los líderes eran un par de michis carismáticos, Mich Anselmo, de pelaje negro y voz grave, y Mich Eulalia, una gata de mirada penetrante que parecía adivinar lo que pensabas con solo verte. Ambos predicaban un mensaje sencillo: el amor era la respuesta a todo. Hablaron de una comunidad libre de miedo, de un futuro mejor si todos confiábamos en el Miau Supremo. Al principio, todo marchó bien. El barrio se transformó. Michis que antes apenas se saludaban empezaron a convivir, se organizaban para limpiar calles, cuidar jardines, incluso para vigilar que no hubiera pleitos nocturnos. La iglesia crecía cada semana. Lo que más me sorprendía era ver cómo muchos de mis vecinos, incluso los más escépticos, parecían rejuvenecer, llenarse de energía y sonreír como nunca antes. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Primero, las reuniones comenzaron a extenderse hasta muy entrada la noche. Cuando pasaba cerca de la bodega, escuchaba cánticos graves, como un murmullo profundo y repetitivo. Ya no eran las canciones alegres de las primeras semanas, sino palabras que no entendía, pronunciadas en un idioma extraño. Después, empezaron las exigencias. A los asistentes se les pedía ofrendar objetos de valor, collares, juguetes, comida de calidad. Decían que el Miau Supremo multiplicaría las bendiciones de quienes se desprendieran de lo material. Muchos entregaron cosas sin protestar, convencidos de que recibirían algo mejor a cambio. Yo ya desconfiaba, pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras volvía de trabajar, escuché ruidos en la bodega. La puerta estaba entreabierta y la curiosidad me pudo más que la prudencia. Me asomé con cuidado y lo que vi me heló los bigotes. La figura dorada del altar ya no tenía los ojos cerrados. Brillaban con un resplandor verdoso, como brasas vivas. A su alrededor, los líderes y los feligreses repetían cánticos cada vez más intensos, con velas rojas encendidas en el suelo formando un círculo. En el centro del altar había platos con comida seca, restos de pescado y pequeños objetos personales, como si fueran tributos. Mich Eulalia hablaba con voz grave, pero lo extraño era que parecía contestarse a sí misma. Entre sus palabras, se escuchaba otra voz, más profunda, como un eco que salía de la estatua misma. Yo no podía creerlo, pero lo vi, era la boca de oro del Miau Supremo lo que parecía moverse. Retrocedí, tratando de no hacer ruido, pero un tablón chirrió bajo mis patas. De inmediato todos voltearon hacia mí. Nunca olvidaré esa sensación. Decenas de ojos brillando en la penumbra, fijos en mí,
con una devoción enfermiza. Mi Anselmo me sonrió con una calma aterradora. Hermano, dijo, el Miau Supremo también te llama a ti. Salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Al día siguiente intenté hablar con algunos vecinos, advertirles de lo que había visto, pero nadie me creyó. Al contrario, comenzaron a alejarse de mí. Incluso mi propia Michiprima, que asistía fielmente a la iglesia, me dijo que si seguía resistiendo al amor del Miau Supremo me quedaría solo. Y así fue. Poco a poco me convertí en un extraño en mi propio barrio. Las sonrisas se borraron cuando yo pasaba, las puertas se cerraban, las ventanas se cubrían con cortinas. No tardé en sentirme vigilado constantemente. Lo más extraño es que, semanas después, la bodega quedó vacía. Nadie supo explicar a dónde se fueron los líderes ni los fieles. Solo quedó la estatua dorada, que fue retirada por unos michis desconocidos una madrugada. Algunas noches, cuando camino solo, juro escuchar aquellos cánticos a lo lejos, como si resonaran desde alguna otra parte de la ciudad. Los hijos del Miau Negro. Nunca pensé que la curiosidad pudiera meterte en problemas de los que no hay regreso, pero así fue. Todo empezó una tarde en la Michi CDMX, cuando escuché hablar de un grupo llamado Los Hijos del Miau Negro. Se decía que prometían protección, fuerza y poder a quienes se unieran. Los michis jóvenes del barrio hablaban de ellos como si fueran un mito, pero varios amigos desaparecieron después de intentar acercarse. Yo era escéptico. Siempre me había gustado investigar, y la idea de un grupo secreto me parecía fascinante, más que peligrosa. Así que un viernes decidí acercarme. Seguí un callejón al final de la avenida principal, donde me dijeron que se reunían los iniciados. El lugar estaba cubierto de grafitis, basura y cajas viejas. Nada parecía especial hasta que vi las luces. Pequeñas velas iluminaban un patio interior, y varios michis enmascarados caminaban en círculo alrededor de una figura que no podía ver bien desde mi escondite. Sus ojos brillaban con intensidad y sus voces se elevaban en un murmullo que se repetía como un canto hipnótico. Mis patas temblaban, pero avancé unos pasos más, y fue entonces cuando me vieron. Uno de ellos, más alto que los demás y con bigotes completamente negros, se acercó y me habló con voz calmada pero firme. Bienvenido, curioso. Si deseas aprender, primero debes unirte al círculo. Sentí un escalofrío, pero la fascinación pudo más que el miedo. Asentí y lo seguí. Me llevaron a un patio más grande, donde los iniciados estaban sentados alrededor de un altar oscuro, cubierto con telas negras. En el centro, una escultura que representaba un gato gigante con ojos huecos me hizo retroceder un paso. El aire estaba cargado de un olor extraño, dulce y pesado, como si algo fermentara. El líder me explicó las reglas. La primera era sencilla, obedecer sin cuestionar. La segunda, más inquietante, los iniciados que desaparecieran durante las ceremonias no se iban, sino que alimentaban al Miau Negro. Al principio pensé que era metáfora, pero la expresión en los ojos de los michis no dejaba lugar a dudas. Esa noche me senté con ellos. Observé cómo varios michis jóvenes se ofrecían voluntariamente, caminando hacia la escultura mientras sus compañeros cantaban en un coro que llenaba todo el patio. Cada uno desaparecía detrás del altar, y aunque no podía ver qué pasaba exactamente, sentí un frío profundo recorrerme los bigotes. Uno de los iniciados, antes de desaparecer, me miró y murmuró: «No tengas miedo, es un honor». Pero el miedo no me dejó. Sabía que honor en este contexto no significaba nada bueno. Me escondí detrás de una columna y observé todo con cautela. La sombra del líder se movía de manera casi antinatural, como si flotara sobre el suelo. Los desaparecidos nunca regresaban visibles, y los que quedábamos solo escuchábamos sus últimos murmullos mientras eran absorbidos por la escultura negra. Cuando la ceremonia terminó, todos se dispersaron, y yo quedé solo. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me impulsó a salir corriendo.
No miré atrás hasta estar seguro de haber llegado a la calle. Ahora cada vez que paso cerca de aquel callejón, siento la presencia del miau negro. A veces escucho susurros entre las sombras, y el miedo me recuerda que la curiosidad tiene un precio que pocos pueden pagar. He intentado contar esto a otros michis del barrio, pero pocos me creen. Me miran con desdén o preocupación, y algunos evitan el tema por completo. Sé que si alguien más intenta acercarse, podría desaparecer igual que los demás, tragado por la oscuridad del altar, convertido en alimento para ese líder que parece más sombra que gato. Hoy vivo con la certeza de que la curiosidad puede ser peligrosa. Los hijos del miau negro siguen allí, reclutando, observando y esperando. Y aunque no vuelva a acercarme al callejón, cada noche siento sus ojos sobre mí, recordándome que lo que desaparece no siempre se va, y que algunos sacrificios son permanentes. Nunca me uniré a ellos, pero tampoco puedo olvidar. Y sé que los desaparecidos aún están allí, en algún lugar oscuro, parte del miau negro que acecha cada rincón de la ciudad. La procesión sin ojos. Nunca olvidaré aquella noche de lluvia. El cielo estaba gris oscuro, y las gotas caían con fuerza sobre los techos y las calles vacías. Caminaba solo por el barrio, disfrutando del sonido de la lluvia en mis bigotes, cuando algo llamó mi atención, un murmullo extraño que se mezclaba con el golpeteo de la lluvia. Al principio pensé que era solo el viento, o el eco de un par de michis nocturnos, pero pronto distinguí pasos. No eran pasos normales, eran suaves, medidos, y venían en fila, uno detrás del otro, como un desfile silencioso. Cuando giré la cabeza hacia la calle lateral, los vi. Era una procesión de michis, todos caminando con los ojos vendados. Sus vendas eran blancas, húmedas por la lluvia, y sus patas avanzaban con una sincronía inquietante. Sus bocas emitían un murmullo hipnótico, un cántico que se repetía como un latido constante. No podían verme, pero el aire que los rodeaba me hizo temblar. Mi curiosidad me venció. Sin pensar, me adentré en la procesión y comencé a caminar detrás de ellos. El sonido de sus cánticos me envolvía, y sentí que mis propios pasos se alineaban con los suyos, aunque no quisiera. El tiempo parecía alargarse, cada callejón, cada charco reflejando las luces de la ciudad, se sentía interminable. Caminamos durante horas, o al menos eso me pareció. No había rastro de otros michis, ni coches, ni ruido urbano. Solo la lluvia y los cantos, envolviendo todo. En un momento, llegamos a una plaza vieja, donde la luz de un farol solitario iluminaba una fuente seca. Allí, la procesión se detuvo. Los michis con los ojos vendados se agacharon, formando un círculo alrededor de un altar improvisado hecho de piedras y trapos oscuros. Una figura, más grande que los demás, apareció en el centro. Era imposible distinguir sus rasgos bajo la capucha negra que llevaba, pero su presencia era imponente, casi tangible. El canto cambió. Ya no era un murmullo, ahora sonaba como una voz única, profunda y poderosa, que parecía resonar dentro de mi pecho. Comprendí entonces que aquello no era solo una ceremonia, era un ritual, y los michis no caminaban sin propósito. Cada uno estaba allí para ofrecerse, para formar parte de algo que yo no entendía. Sentí un impulso de alejarme, pero mis patas no respondían. La procesión me había atrapado, o tal vez yo mismo me había atrapado al seguirlos. Uno de los michis se inclinó hacia mí, extendiendo la pata. Aunque sus ojos estaban cubiertos, pude sentir su mirada. «Ven», susurró la voz del líder. «El círculo te espera». Mi corazón se aceleró. Sabía lo que significaba, aquellos que entraban en el círculo ya no regresaban. Cada desaparecido, cada michi que se ofrecía, era parte del ritual eterno. Y ahora querían que yo también formara parte. Con un último esfuerzo, rompí el ritmo de la procesión y corrí. La lluvia me golpeaba, mis patas resbalaban en los charcos, pero no miré atrás. Escuché gritos y cánticos que me perseguían, como si la procesión flotara sobre la ciudad,
siguiendo cada uno de mis movimientos. Llegué a mi casa empapado, jadeando, y cerré todas las ventanas y puertas. Esa noche apenas pude dormir. Cada gota de lluvia que golpeaba los techos me recordaba la procesión, y sentí que los cantos todavía resonaban dentro de mi cabeza. A veces, cuando menos lo espero, escucho un murmullo constante, pasos suaves y medidos, y el aire se carga con el aroma húmedo de la lluvia mezclada con algo más, algo antiguo y oscuro. Sé que la procesión sigue ahí afuera. Y sé que aquellos que la siguen desaparecen, perdidos en un ritual del que nadie regresa. Yo tengo suerte, por ahora. Pero cada gota de lluvia me recuerda que, si alguna vez me descuido, podrían venir por mí de nuevo. Las máscaras del callejón. No sé si alguien vaya a creerme, pero necesito contar esto porque aún hoy, cuando cierro los ojos, sigo escuchando esas voces detrás de mí. Es algo que me marcó, y a veces pienso que si no lo digo en voz alta, un día esas sombras van a regresar por mí. Todo comenzó una noche cualquiera, cuando salí de la Michi Universidad con dos amigos. Habíamos quedado en dar una vuelta por un barrio viejo, una zona que siempre nos daba curiosidad por lo abandonada que estaba. Las casas lucían descuidadas, las ventanas rotas, y en cada esquina se sentía ese aire pesado de los lugares olvidados. Entre bromas y retos de juventud, nos adentramos en un callejón apenas iluminado por un foco parpadeante. Fue ahí donde los vimos. Eran montones de máscaras apiladas junto a una pared húmeda. No estaban dentro de bolsas ni cajas, como si alguien las hubiera dejado a propósito en el suelo. Nos llamó la atención que no eran iguales, algunas eran de cartón pintado con colores ya desgastados, otras parecían de madera tallada, y otras tenían un aspecto extraño, como de piel reseca, demasiado real. Todas tenían formas felinas, pero distorsionadas, bigotes exagerados, sonrisas torcidas, ojos demasiado alargados. Uno de mis amigos, el más atrevido, tomó una y se la puso en el rostro, imitando una voz profunda y monstruosa. El segundo, entre risas nerviosas, lo imitó. Yo dudé, porque esas máscaras no me inspiraban confianza, pero la presión del momento me hizo ceder. Apenas la máscara tocó mi cara, el mundo a mi alrededor cambió. El callejón ya no estaba vacío. De repente, sentí que estaba dentro de un sueño pesado. Las paredes parecían más altas, el aire más espeso. Y entonces los vimos, decenas de siluetas aparecieron en el fondo, caminando en fila. Eran gatitos como nosotros, pero todos llevaban máscaras similares. Avanzaban en procesión, cada uno sosteniendo una vela encendida que iluminaba apenas sus pasos. Sus movimientos eran perfectamente sincronizados, y de sus bocas salía un murmullo grave, como un rezo antiguo. No sé por qué, pero empezamos a seguirlos. No fue una decisión consciente, era como si las máscaras nos obligaran a caminar detrás de ellos. Cada paso que daban, nosotros lo repetíamos, atrapados en ese ritmo extraño. Llegamos a un espacio más abierto, como si el callejón hubiera desaparecido y estuviéramos en otro lugar. Allí había un altar hecho con restos de madera, telas viejas y objetos oxidados. En el centro, un Michi enmascarado levantó una máscara enorme, con bigotes de metal oxidado que brillaban con la luz de las velas. Todos se inclinaron ante ella, y el murmullo se transformó en un canto gutural, un sonido que nos heló la sangre. Mis amigos ya no se resistían. Sus cuerpos se movían solos, inclinándose y levantando las patas como si conocieran el ritual. Yo, en cambio, sentí un instinto de huida. Con todas mis fuerzas logré arrancarme la máscara del rostro. En ese instante, el aire cambió de golpe, la procesión se desvaneció como humo, el altar se desmoronó en polvo, y las voces desaparecieron. Me encontré solo en medio del callejón, jadeando, con las manos temblando. Miré a mi alrededor buscando a mis amigos, pero ya no estaban. Solo había dos máscaras tiradas en el suelo. Los llamé, recorrí el michibarrio, grité sus nombres hasta quedarme sin voz.
Nadie respondió. No los he vuelto a ver. Sus familias dicen que se fueron por decisión propia, que se escaparon sin avisar. Pero yo sé que no es así. Los vi atrapados en ese desfile, perdidos entre esas sombras. Y lo peor es que estoy convencido de que siguen allí, marchando eternamente en esa procesión enmascarada. No sé si fue casualidad o destino, pero un par de veces volví a pasar cerca de ese callejón. Las máscaras siguen ahí, como esperándome. He sentido el impulso de ponérmela de nuevo, de seguirlos, pero el miedo me detiene. Y es que tengo la certeza de que, si lo hago, esta vez ya no podré regresar. La logia de la Garra Roja. Nunca pensé que me animaría a contar esto. Durante mucho tiempo lo guardé para mí, como un secreto que nadie debía escuchar, porque incluso pronunciar su nombre me hacía sentir observado. Pero sé que aquí varios michis comparten sus experiencias, y que algunos han pasado por cosas tan extrañas como las mías, así que quiero dejarlo registrado. Aunque a veces pienso que al hablarlo quizá vuelva a abrir una puerta que logré cerrar con mucho esfuerzo. Todo comenzó cuando todavía era un michi joven y bastante ingenuo. Siempre fui curioso, y en esa época tenía una necesidad enorme de sentir que pertenecía a algo, a un grupo, a una comunidad que me hiciera sentir importante. Fue en ese contexto que escuché, casi por accidente, el nombre de la logia de la Garra Roja. Un michi conocido me dijo, en voz baja, que existía un grupo selecto, donde uno podía alcanzar poder, protección y hasta cierta influencia en el pueblo. Me aseguró que quienes formaban parte de la logia nunca volvían a sentirse solos, porque la unión que los mantenía ligados iba más allá de lo común. Confieso que esas palabras despertaron mi curiosidad. Me invitaron a una reunión una noche. La cita era en una casona antigua, de esas que parecen abandonadas pero que siempre tienen una luz encendida en alguna ventana. Estaba al borde de la michicolonia, donde las calles ya se mezclan con la tierra y el silencio de los campos. Recuerdo que, al entrar, lo primero que me impactó fue el silencio. No había grillos, no había viento, ni un solo ruido de la calle. Todo estaba demasiado quieto. Adentro me recibió un michi mayor con una sonrisa enigmática. Me pidió que dejara mis cosas en la entrada y me condujo a un salón amplio, apenas iluminado por velas colocadas en círculos. Allí estaban ellos, una docena de michis, todos con túnicas oscuras. Al descubrirse las patas delanteras, pude ver la marca que compartían, una cicatriz en forma de 4 trazos, como si alguien hubiera dibujado una garra encendida sobre su piel. No se trataba de un simple tatuaje ni de un adorno. La marca parecía incrustada, casi viva. Me sentí inquieto, pero también intrigado. Ellos hablaban con voz grave, repetían cánticos en un idioma que no reconocía y se colocaban alrededor de un círculo dibujado en el suelo. Cada uno llevaba una vela, y al colocarlas en el piso, la luz titilante hacía que sus rostros parecieran sombras deformes. Al principio pensé que todo era una especie de teatro, un ritual para impresionarme. Pero entonces vi como algunos de ellos temblaban cuando las cicatrices comenzaban a brillar con un rojo tenue, como si bajo su piel ardiera un fuego que quería salir. Algunos michis cerraban los ojos, como si entraran en trance, otros, en cambio, contenían gemidos de dolor. Yo no entendía nada. Sentía que debía irme, pero al mismo tiempo una fuerza invisible me mantenía quieto. Entonces el michi mayor se acercó y me susurró al oído. Si entras de aquí, tarde o temprano tendrás la marca. Nadie sale sin ella. Esas palabras se me quedaron grabadas. Salí esa noche con una sensación terrible. No dije nada, pero supe que había cruzado una línea peligrosa. Desde entonces comencé a notar cosas raras, pasos detrás de mí cuando regresaba a casa, sombras que se reflejaban en los cristales aunque yo estuviera solo, y un cosquilleo constante en mis patas, como si una energía invisible me rozara. Intenté alejarme. Dejé de asistir a las reuniones, inventé excusas, pero la logia no se olvidó de mí.
Una mañana encontré una nota bajo mi puerta, 4 trazos en forma de garra. Al día siguiente, otra, idéntica. Y así durante semanas. Comencé a tener pesadillas. En todas, aparecía un círculo de velas y michis con túnicas rodeándome. Veía mi pata marcada con la cicatriz roja, sentía un ardor que me despertaba sobresaltado. Algunas noches, incluso al abrir los ojos, me parecía seguir viendo esa garra encendida en el aire. Una vez reuní el valor para enfrentar al michí mayor. Lo busqué en la casona, pero la encontré vacía. Las ventanas estaban tapiadas, las puertas aseguradas con cadenas oxidadas, como si nadie hubiera estado ahí en años. Pregunté en el pueblo, pero nadie quiso hablar del tema. Solo una michi viejita me dijo, en voz baja, que la logia existía desde siempre y que no todos los que entraban lograban salir. Los mensajes debajo de mi puerta cesaron de un día para otro. No hubo explicación, ni advertencia, nada. Simplemente se detuvieron. Pero la calma no me trajo alivio. Al contrario, fue aún más inquietante. Hasta hoy, cuando camino de noche por las calles, a veces me parece escuchar ese cántico lejano, como un murmullo que apenas logra llegar hasta mí. Y lo peor es que, en ciertas luces, si miro mi reflejo en un charco o en un cristal, me parece ver la cicatriz en mi pata, brillando como lo hacía en las reuniones. Nunca me marcaron, al menos no físicamente. Pero no puedo evitar pensar que, de alguna forma, ya soy parte de ellos.